Esmeralda, guten Morgen. Esmeralda, ¿ya despertó? Esmeralda, guten Morgen. Esmeralda, buen día. Esmeralda. Ay, Esmeralda. Buen día, Esmeralda. Buenos días, profe. Hasta que despertó, qué bárbara. Ya van como 20 buenos días que le doy y nada. No, es que se me está trabe y trabe. Se le traba y traba que la puntualidad es así. No, es que como que se está trabando porque no estás escuchando casi. Bueno. No me agarra tanto el micrófono. ¿Mandí? No me agarra tanto el micrófono. Oh, bueno. ¿Y la cámara? Ahí voy. A ver qué tal funciona.
Bueno, estamos esperando que venga Eduardo, pero no se aparece. Un minuto más y si no, empezamos. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tema, se llama efecto Doppler. Es un efecto acústico que seguramente ya lo hemos escuchado, pero no le hemos dado importancia. Por ejemplo, cuando se acerca una ambulancia, oímos y cuando se le en otra frecuencia. Y ahorita vamos a ver cuál es la causa por la que escuchamos cuando se acerca con una frecuencia más alta que cuando se aleja. Vamos a ver por qué. Vamos a ver un par de videos de YouTube. No lo van a poder ver ustedes aquí en la liga, no lo van a poder encontrar. Más bien en el video de la clase no lo van a poder ver porque no puedo grabar videos en mi video. Entonces, voy a suspender la grabación, vemos el video y luego reactivo la grabación. ¿Vale? Yo creo que vamos a empezar porque si no ya es mucho, ya se tarda. Voy a tener la grabación. ¿Y si vi los videos? Sí, sí los vi, profe. ¿Sí los ve? No, pero si los ve los videos de la clase. Ah, sí. Esta física es bien fácil. Bueno, ¿Cómo? ¿Que si veo los videos que usted graba? ajá. Ah, no. ¿Para qué quiere que lo grabe? Bueno, No, yo decía porque ya ve que luego a veces ven los que no se meten a las clases. sí, bueno, entonces decíamos que la frecuencia, si la fuente se desplaza en ese sentido con una velocidad Bs, entonces la frecuencia que escucha un observador que está adelante tiene una frecuencia más alta con respecto al observador que está detrás. Escucha una frecuencia más baja. Y le decía que los observadores que están a los lados de la fuente no se les altera para nada el sonido. Escuchan la misma frecuencia antes o después de que pase la fuente. ¿Sí? Entonces, tenemos una formulita, es igual, la misma, pero a lo mejor en presentación diferente, que es la fórmula del efecto Doppler, que dice que la frecuencia del receptor o del observador, como quiera ponerle, vamos a ponerle O, frecuencia del observador sobre la velocidad del sonido, que vamos a ponerla como V, menos la velocidad del observador, es igual a la frecuencia de la fuente menos la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Este menos es caprichoso porque a veces se convierte en un más, como vieron ahí, tenía un más, menos. Y si lo despeja, va a ver que es exactamente la misma fórmula que nos estaba presentando ese señor. ¿Sí? Entonces vamos a escribir cuándo está, a ver, B es igual a la velocidad del sonido. ¿Cuál es la velocidad del sonido, Esmeralda? Esmeralda. Gutenberg. Mande, La velocidad, mande. la velocidad del sonido, ¿cuánto es? De 430. Esa fue una tarea. ...340 metros sobre segundo, 330, dependiendo la altitud, dependiendo la humedad, dependiendo de las condiciones climatológicas, varía entre 330 y 340. O sea, si alguien le pone 330, no crea que está mal. Simplemente, a lo mejor en su ciudad, es 330. Yo nunca me he puesto a investigar aquí en León cuál es la velocidad del sonido. Pero debe ser 330, 340 más o menos. ¿Sí? Nosotros podemos asumir que sea 340 o 330, es indistinto. Entonces, esa sería la velocidad B, velocidad del sonido. Y B0
es igual a la velocidad del observador. Luego tengo Bs, es la velocidad de la fuente. FO, la frecuencia escuchada por el observador. Y FS, la frecuencia emitida por la fuente. Entonces vamos a ver algunos casos de cuando este signo, más bien el signo siempre es negativo. Lo que pasa es que la velocidad, o se considera positiva, si es positiva sería menos por más me queda menos. Si es negativa sería menos por menos más. Pero este signo siempre es menos. Lo que se considera negativa es la velocidad de la fuente, o perdón, del observador, o la velocidad de la fuente. Voy a borrar de este lado. Dice caso 1. Caso 1. Si la fuente y el observador se aproximan, si la fuente y el observador se aproximan, uno al otro, uno al otro, BS es positiva y B0 es negativa. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se aplica esto. Entonces sería ejemplo. Dice, un vehículo se acerca a una persona a una velocidad de 80 kilómetros por hora y hace sonar su claxon afinado a una frecuencia de 500 Hz. Si la persona
está en reposo, calcule la frecuencia que escucha. Muy bien. Entonces voy a borrar esta parte. Dejo la fórmula. Bien, entonces, tomo los datos. Si un observador se aproxima, okay. Un vehículo se acerca a una persona con una velocidad, pues la velocidad de la fuente es igual a 80 kilómetros por hora. Y hace sonar su claxon al final a una frecuencia de la fuente es igual a 500 Hz. 500 Hz. Dice, si la persona está en reposo, la velocidad del observador es igual a 0. Y nos preguntan, ¿qué frecuencia escuchará? Frecuencia del observador es igual a 5. Eso es lo que sacamos los datos del problema que nos estamos planteando. Lo primero que hay que hacer es sacar esto. Pues me preguntan esto. Ese es un dato. Este es 0. Este me lo dan. Este es un dato y este es otro dato. Entonces, tengo todo. Entonces despejo. Eso que está multiplicando, dividiendo, va a pasar multiplicando al segundo número. Me quedaría que F0 es igual a Fs por B menos B0 entre B menos Bs. Nada más que, como la velocidad del aire está en metros sobre segundo, tengo que calcular los 80 kilómetros por hora, cambiarlos a metros sobre segundo. ¿Me dice, por favor, cuánto es, Esmeralda? $22.22. Ok, pues son 22.22 metros sobre segundo. Igual a 22.22 metros sobre segundo. Ok, y esa es la que vamos a aplicar ahí. Entonces sería F0 igual a Fs, son 500 por 340 menos velocidad del observador, 0 en reposo. Luego abajo sería 340 menos 22.22. Entonces dice que la velocidad de la fuente es positiva y la velocidad del observador es negativa. Esa es la de la fórmula, aunque sea menos 0 o más 0, da lo mismo, me va a quedar 340. Ahí no importa. Pero aquí sí dice que la velocidad de la fuente es positiva. Entonces, al ser positiva esta, sería más por menos, me queda menos. Entonces, así quedaría la ecuación. Entonces, me quedaría igual a, son 160, y abajo me quedaría, vamos a hacerle la calculadora, 340 menos 22.22 igual a
317.78. 317.78. ¿Ok? Bueno, y hacemos finalmente la división. F0 es igual a, tenemos 160. No es cierto, aquí no son 160. El punto. Perdón, hice una resta cuando debe haber sido una multiplicación. ¿No? Todavía no despierto. Ahí son 500 por 340. 340. Igual. Me da 170,000. 170,000. Y 170,000 entre 317.78 es igual a 534.96. 534.96. ¿Sí? Hertz. Pero ¿cómo sé que son hertz? Ya de veras. Voy a tener que borrar el problema. Desde aquí. ¿Ya lo puedo borrar? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a analizar. Fs son hertz. Multiplicado por metros sobre segundo menos metros sobre segundo me da metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entre metros sobre segundo menos metros sobre segundo, el resultado me da metros sobre segundo. Y metros sobre segundo arriba y metros sobre segundo abajo me queda. Y como puede ver, la frecuencia que escucha es mayor que la frecuencia de la fuente. La frecuencia está emitiendo a 500 y el observador escucha a 534.96 Hz. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ninguna. Bueno. Ok, entonces voy a borrar y voy a poner el caso número 2. Esto lo voy a borrar también. Bueno, entonces es el caso número 1. El caso número 2. Caso 2. La fuente y el observador se mueven en el mismo sentido. Entonces, para ese caso, velocidad del observador es positiva y la velocidad de la fuente también es positiva. Entonces, vamos a ver. Es el mismo problema. Mismo problema. Pero el observador se mueve hacia la fuente
con una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Ok? Pues teníamos que la frecuencia de la fuente, Fs, era igual a 500. La velocidad de la fuente era igual a 22.22 metros sobre segundo. Bueno, la velocidad del observador, dijimos que era 3 metros sobre segundo. 3 metros sobre 3 metros. 3 metros sobre segundo. Y nos preguntan la frecuencia escuchada por el observador. ¿Cómo debe ser esa frecuencia, Esmeralda? La frecuencia que escuche el observador. Negativa, profe. No, nunca va a ser negativa. Tiene una intensidad y nunca va a ser negativa. La frecuencia va a ser mucho más alta que cuando está quieto. O si no mucho, pero sí va a ser más alta. Porque la velocidad a la que se acerca a la fuente es pequeña. Son 3 metros sobre segundo. Entonces yo espero ese resultado mayor que el que me dio en el problema anterior. Entonces vamos a ver. Frecuencia de la fuente del observador es incógnita. Entonces voy a utilizar aquí. Frecuencia del observador es igual a otra vez la misma. Fs por B menos BO entre B menos BS. La frecuencia son 500. La velocidad del sonido son 340 menos la velocidad del observador. Si dice que es positiva, cuando se acercan los dos, entonces quiere decir que este menos por más me va a dar menos. Entonces sería, la frecuencia del observador son 3 metros sobre segundo y del otro lado son 340 menos, y también dice que es positiva. Entonces, la velocidad que son 22.22, que sería 22.22. Y haciendo números, vamos a ver cuánto nos da. Dice que son 500. 500 por 300. No le voy a poner, no, mejor. 500 por 337. 337 entre paréntesis 340 menos 22.22. ¿Cuánto nos dio el otro? 530. No, nos dio 554.96. 554.96 en el primer caso. Entonces, aquí tenemos que... Ok, dice. La fuente y el observador se mueven en el mismo... Ah, perdón. Aquí yo lo interpreté mal. Que se muevan en el mismo sentido quiere decir que el observador va, por ejemplo, para acá y la fuente va para acá. En ese caso. Cuando es al contrario, esa tiene que ser negativa. ¿Sí? Y entonces aquí me va a dar menos de la fórmula. Por el menos me quedaría más. No aplica este problema, pero este problema lo vamos a aplicar para el otro. Y ahorita le pongo uno para este. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Sería 500 por 343 entre 340 menos 22.22.
Me da 539.68. En el caso anterior me dio 534.96, Esmeralda. Sí, ya de resultado era eso. Oh, ya ve, ya me sacó aquí de onda. Y a mí me da, o sea, cuando el observador está quieto, me da 534.96. Perdón, sí, 534.96. Y como se acerca, pues todavía la frecuencia no es tanta, porque la velocidad a la que se acerca no es tanta, son 3 metros por segundo, pero sí es mayor. ¿De acuerdo? Ok, entonces sería el caso. No, voy a. Esto apúntelo, pero este va a corresponder a otro. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Dice, se mueve. Aquí podríamos poner en el mismo sentido, de la fuente. Y vamos a hacerlo otra vez. Aquí lo único que cambiaría sería este signo. Porque si dice que es positivo, entonces va a prevalecer el signo, aquí decía que era BS positivo, pues va a permanecer el signo negativo. Y como van en el mismo sentido, va a escuchar una velocidad mayor que la de la fuente, pero menor que cuando estaba parado. Pues vamos a ver, diría, los números serían 500 por 337, y estoy haciendo la resta ahí, entre, abro paréntesis, 340 menos 22.22, me da 530.24. Que es menor que la frecuencia que escuchaba cuando estaba parado. Este problema se aplica para este ejercicio, porque los dos van en el mismo sentido. ¿Cómo vamos en tiempo? Ya no los acabamos. ¿Que no estoy grabando? Porque sí. Ya excedimos el tiempo de Meet. No sé por qué. Ya nos dejó aquí más tiempo del permitido. No sabía usted, profe, que, por ejemplo, ya creo que ya alargaron más la sesión. O ¿Sí? sea, como que ya se alarga más el Zoom. No sabía. ¿Hasta Sí. cuánto, Esmeralda? Creo que es hasta 1 hora. Oh, no Sí, sé. porque yo he estado con otros maestros en Zoom y se alarga. No O sé. también hacen que nos metamos a la media hora, otra vez a la misma. Ah, no, sí, eso sí yo lo hago. Cuando se me va a acabar el tiempo y no termino el problema, les digo que se vuelvan a conectar a la misma liga. Eso sí lo he hecho.
pero no sabía Sí, que ya Zoom, porque cuando yo programé, normalmente programan en la noche las clases del otro día, y cuando lo programé anoche todavía me salía el letrero de que no podía excederte 40 minutos, todavía, que me decía que el tiempo máximo eran de 40, pero no, yo no sabía que ya, que con 50, que podía llegar hasta 50. El rato le pregunto al profe Chico, ¿sale? Bueno, aquí lo dejamos, Esmeralda, para que sí, está bien, profe. nos vemos el jueves. Tiene otra clase conmigo, ¿verdad? Sí, pero es el viernes, ¿no, profe? Sí, ¿qué tiene? ¿Matemáticas? Ah, no, con usted nomás tengo física. Ah, órale. Bueno, sale. Me la pierdo. ¿Eh? Que tenga bonito día. Gracias.